Muy buenas tardes, doctor Sergio. El día de hoy, junto con mi compañera Kiara, venimos a exponerles nuestro trabajo de investigación. Entonces, nuestro título es Análisis de los índices de vulnerabilidad en materia de integridad personal de las trabajadoras sexuales transgénero en Tunja. El tema son los índices de vulnerabilidad a la integridad personal de las trabajadoras sexuales trans en Tunja. Como bien sabemos y a lo largo de la historia, pues la comunidad transgénero es una población que ha sido históricamente discriminada. Aún así, a pesar de la existencia de información suficiente con la que cuenta el Estado colombiano para prevenir los diferentes tipos de violencia que sufren estas comunidades. Las mujeres trans, que pues además son trabajadoras sexuales, de cierta forma podemos decir que sufren de una doble discriminación. Esto pues se ha visto reflejado en la ciudad de Tunja con las diferentes denuncias que se han presentado y los diferentes casos. Como bien sabemos, pues en Colombia la prostitución no es ilegal ni tampoco está penalizada. Esto como se admite en la sentencia T629 de 2010. Digamos que de cierta forma el cobijamiento, la falta de voluntad política, la persecución de estas poblaciones y la inoperancia de las instituciones ante las denuncias de violencia, atentando contra su integridad física, psíquica y emocional, ha desembocado homicidios, agresiones y revictimizaciones. Es por esto que pues nuestra pregunta de investigación es cuáles son los índices de vulnerabilidad en materia de integridad personal de las trabajadoras sexuales trans. Asimismo, nosotras como objetivos tenemos un objetivo general, el cual es determinar los índices de vulnerabilidad en materia de integridad personal de las trabajadoras sexuales transgénero en Tunja. Como específicos, establecer la noción vigente de integridad personal con perspectiva de género, identificar las situaciones recurrentes en las que se afecta la integridad personal de las trabajadoras sexuales transgénero en Tunja y asimismo analizar los índices de vulnerabilidad a la integridad personal de las trabajadoras sexuales transgénero. Por otro lado, los métodos que nosotras utilizamos en nuestro proyecto de investigación podemos decir que se basan también en un estudio sociojurídico. También nosotras desarrollamos este proyecto a través de un método inductivo, usando esta estrategia de razonamiento, procediendo a partir de las premisas particulares para poder lograr llegar a una conclusión pues general. Asimismo, pues se usaron fuentes primarias de investigación y pues claramente se evidencia que estamos frente a un trabajo cualitativo, ya que pues se pretende analizar a través de una investigación flexible e interactiva la vulneración en la que se encuentra esta comunidad trans, que además pues son trabajadoras sexuales. Es así entonces como en nuestro trabajo, en primer lugar, desarrollamos el derecho a la integridad personal desde una perspectiva de género. En este capítulo se habla sobre el derecho a la integridad personal en Colombia. Entonces podemos decir que el derecho a la integridad personal o a la incolumnidad se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten pues al ser humano su existencia sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de estas tres dimensiones. También podemos decir que en la sentencia T248 del 98 habla sobre la integridad personal y señala que la Constitución proclama el derecho fundamental a la integridad personal y al hacerlo no solamente cubre la composición física de la persona, sino la plenitud de los elementos que inciden en la salud mental y además en el equilibrio pues, psicológico. Por otro lado, nosotras hablamos sobre la perspectiva de género y su implementación en el derecho constitucional. Entonces, podemos decir que se empieza además a hablar y además pues también a incluir la perspectiva de género en la década de los 70. Digamos que de cierta forma esta perspectiva de género inicia con la necesidad de reconocimiento pues de una forma integral pues hacia las mujeres, ya que pues también como bien tenemos conocimiento a lo largo de la historia, han sufrido de una serie de discriminaciones y además de cierta forma fuimos excluidas de forma sistemática en la conformación de los estados. De cierta forma con el tiempo este concepto empieza a adquirir un poco de poder y se va a enfocar no solo en el reconocimiento de la mujer, sino que además va a buscar estudiar las características físicas, psicológicas y sociales de los diferentes géneros. Asimismo, nosotras hablamos en sí sobre la perspectiva de género. Entonces, podemos decir que entrar a analizar y además determinar algunas situaciones desde la perspectiva de género es bastante importante, ya que esto va a permitir entender la vida de mujeres y hombres
que pueden llegar a modificarse en la medida en que no estén naturalmente determinadas. Asimismo, la importancia de que la perspectiva de género sea aplicada es que va a ayudar a ofrecer muchas más posibilidades para entender cómo y por qué se produce la discriminación y las vías para transformarlas. Por otro lado, nosotras tocamos el tema sobre la ONU y la perspectiva de género. Es allí donde encontramos que la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995, defendió la incorporación de una perspectiva de género como un enfoque fundamental y estratégico para alcanzar de cierta forma los compromisos en igualdad de género. Estructurales tanto en mujeres como en hombres y que guarda relación con diferentes determinantes socioeconómicos y diversidades múltiples como la edad, la ubicación geográfica, el grupo étnico, el estado socioeconómico, la discapacidad, la orientación sexual y además pues la identidad de género. Asimismo, nosotras hablamos sobre la vulneración recurrente a la integridad personal de las trabajadoras sexual trans en Colombia. Por otro lado, nosotras entramos a abarcar el tema de antecedentes históricos del trabajo sexual en Colombia. Entonces, pues es importante establecer de los antecedentes históricos que se ven reflejados frente al tema de las trabajadoras sexuales. Para este es de importancia entender que dentro de la normatividad colombiana no existe una reglamentación específica donde se establezca el tema laboral de las trabajadoras sexuales. Es de allí que por parte del Senado se han de cierta forma intentado varios proyectos de ley en donde no se ha logrado llegar a una conclusión que pues de cierta forma permita vislumbrar el tema práctico y real. De cierta forma en Colombia Colombia pues no cuenta con una protección socionormativa que identifique dicha actividad. No se encuentra penalizada, pero pues tampoco existe un marco jurídico que la regule y además proteja los derechos de las personas que ejercen pues la labor voluntariamente. Podemos decir que este oficio es uno de los más antiguos del mundo y de cierta forma se dice, según la historia, que existe desde el siglo VII antes de Cristo. Se empezó a practicar en el sur de la península ibérica y de cierta forma las mujeres que ofrecían sus servicios sexuales lo usaban para donativos, de cierta forma pues para su culto religioso. Asimismo, podemos decir que el actual Código de Policía reconoce la vulnerabilidad de las personas que ejercen el oficio de la prostitución frente a los escenarios de victimización que sufren en la sociedad cotidiana, estableciendo de cierta forma consecuencialmente que se debe tratar dignamente a las personas que ejercen la prostitución, evitar su discriminación o rechazo y la violación de sus derechos a la libre movilización y a su desarrollo de personalidad. Con esto se puede afirmar pues, que el trabajo sexual como práctica sociocultural ha sido relegado históricamente a una posición inferior a la de cualquier otra práctica económica o social como resultado de la implementación el grupo étnico, el estado socioeconómico, la discapacidad, la orientación sexual y además pues la identidad de género. Asimismo, nosotras hablamos sobre la vulneración recurrente a la integridad personal de las trabajadoras sexual trans en Colombia. Por otro lado, nosotras entramos a abarcar el tema de antecedentes históricos del trabajo sexual en Colombia. Entonces, pues es importante establecer de los antecedentes históricos que se ven reflejados frente al tema de las trabajadoras sexuales. Para este es de importancia entender que dentro de la normatividad colombiana no existe una reglamentación específica donde se establezca el tema laboral de las trabajadoras sexuales. Es de allí que por parte del Senado se han de cierta forma intentado varios proyectos de ley en donde no se ha logrado llegar a una conclusión que pues de cierta forma permita vislumbrar el tema práctico y real. De cierta forma en Colombia Colombia pues no cuenta con una protección socionormativa que identifique dicha actividad. No se encuentra penalizada, pero pues tampoco existe un marco jurídico que la regule y además proteja los derechos de las personas que ejercen pues la labor voluntariamente. Podemos decir que este oficio es uno de los más antiguos del mundo
y de cierta forma se dice, según la historia, que existe desde el siglo VII antes de Cristo. Se empezó a practicar en el sur de la península ibérica y de cierta forma las mujeres que ofrecían sus servicios sexuales lo usaban para donativos, de cierta forma pues para su culto religioso. Asimismo, podemos decir que el actual Código de Policía reconoce la vulnerabilidad de las personas que ejercen el oficio de la prostitución frente a los escenarios de victimización que sufren en la sociedad cotidiana, estableciendo de cierta forma consecuencialmente que se debe tratar dignamente a las personas que ejercen la prostitución, evitar su discriminación o rechazo y la violación de sus derechos a la libre movilización y a su desarrollo de personalidad. Con esto se puede afirmar pues, que el trabajo sexual como práctica sociocultural ha sido relegado históricamente a una posición inferior a la de cualquier otra práctica económica o social como resultado de la implementación de estigmas y además de cierta forma de estereotipos negativos mediante los conjuntos pues, normativos vigentes y las ópticas morales propias de conjuntos religiosos y pues asimismo grupos de poder. Bueno, muy buenas tardes, doctor Sergio. Ya como mi compañera Pablo lo había mencionado, dentro de nuestro proyecto pues quisimos hacer como primero pues una conceptualización sobre qué es la persona o más bien a qué hace referencia la chica o la trabajadora sexual transgénero. Bueno, para seguir desarrollando nuestros capítulos, es importante entender cuál es la situación de la mujer trans en Colombia. Y para esto, pues, hay varios estudios que demuestran que esta persona trans en Colombia es prácticamente como una sentencia a muerte. ¿Por qué? Porque tanto así que Colombia es uno de los 5 países más intolerantes o más bien uno de los países que más vulneran los derechos de las chicas trans. Las personas trans en Colombia día a día se están enfrentando con violencias, con vulneraciones a sus derechos y precisamente esa falta de acceso a la justicia e impunidad que existe en Colombia, que de hecho es absurda, permite que estas personas se sientan inseguras. Incluso Juliana, una activista de la red comunitaria de esta comunidad trans, explica que aquellas personas quienes violentan pues los derechos de las chicas trans lo hacen precisamente porque quieren como borrar esa construcción identitaria de lo que es la chica trans. Y esto precisamente lo hacen porque no se ajusta esta idea socialmente a lo que es la expresión o a lo que es la palabra y lo que conjuntamente es género. Además de lo anterior, dentro de nuestro proyecto, los estudios e informes que encontramos y pues que realizamos, se dice que es común que a estas personas se les agreda físicamente, pero no solamente eso, sino que se les corta el cabello e incluso las agreden con lo que es armas cortopulsantes en lo que son sus glúteos, sus senos, más que todo en intervenciones quirúrgicas que ellas han pues, o se han realizado. De igual manera podemos notar cómo no se va a respetar esa expresión de género o esa identidad de género. Tanto así que Juliana, la activista vocera de esta comunidad trans, explica que cuando existe una muerte de una chica trans, dentro del papeleo, entre paréntesis, le colocan que es un hombre y no respetan esa identidad por parte de la persona que ha muerto. Para efectos de hacer como relevancia a la real situación que presentan las chicas trans, es importante traer a colación varios de los casos que se presentaron a nivel nacional
sobre agresiones que presentaron las chicas trans. En primer lugar, encontramos el caso de Lady Daza, la cual era una chica trans peluquera con 41 años de edad, que el día que fue asesinada, para ser más exacta, el 11 de julio de 2019, se encontraba laborando en su negocio cuando de repente llega su agresor, la saca de su establecimiento y con sevicia fue apuñalada con un arma cortopulsante. Otro de los casos que podemos encontrar es el de Juliana Giraldo, una chica trans de 38 años, la cual fue asesinada por el ejército supuestamente en un retén militar el 24 de septiembre del 2020. Otro de los temas importantes es aquel sobre la trabajadora sexual y mujer trans, una doble discriminación. ¿Esto por qué? Por precisamente eso. Si ser una trabajadora sexual implica implica como lidiar con muchos perjuicios y precisamente contra una doble discriminación. ¿Esto por qué? Única y exclusivamente por ser este oficio y por asumir una identidad distinta a las demás. Esta población precisamente afronta una doble discriminación, tanto así y según su relato, ellas manifiestan que se han visto como abocadas a este tipo de trabajos, ya que por falta de acceso a educación, por falta de oportunidades de trabajo, porque carecen de acompañamiento familiar e incluso estatal. Ellas mismas lo han manifestado. Y es así que aquí traigo a colación precisamente varias de las situaciones recurrentes que se presentan en cuanto a vulneraciones y violaciones a derechos que las chicas trans tienen dentro de nuestra nacionalidad colombiana. Y el primero es precisamente ese derecho al reconocimiento de identidad de género, también el derecho a la expresión de género. Ellas mismas lo han expresado, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, educación inclusiva, ellas lo han manifestado. Necesitan precisamente, incluso la Corte Interamericana de los Derechos ha considerado que la educación debe ser particularmente garantizada a las personas trans. Por esta razón, el sistema de educación debe ser con igualdad de condiciones. Es así, para concluir, que dentro de este proyecto pudimos visualizar y notar más directamente por las chicas trans que en varias ocasiones se han sentido agobiadas, se han sentido señaladas, se han sentido inseguras dentro del ámbito laboral aquí en la ciudad de Tunja, que existen varios perjuicios que impiden precisamente ese buen desarrollo armónico y un buen desarrollo personal de las trabajadoras sexuales transgénero. Que a nivel histórico las trabajadoras sexuales transgénero han vivido a lo largo varias agresiones físicas, psicológicas, por medio tanto de las autoridades judiciales como incluso de la sociedad civil. Es así como mi compañera Paula y yo concluimos con la explicación de nuestro proyecto, traer simplemente pues una invitación a más tolerancia, empatía frente a la comunidad LGTBI, o más que todo a la comunidad transexual de la ciudad de Tunja y en general. Gracias.